Y principalmente son las mujeres que aparecen en esta historia. Mainly there's women that begin in the stories. Así es que quiero leer una vez más la introducción para que le agarremos el hilo un poquito, y luego ya avanzamos con la segunda parte. And then we advance with the second part. Entonces hoy es una historia de líderes, segunda parte. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué 9. The book of Joshua chapter 9. Ahí está esta historia donde empieza. Josué 9, 1 hasta el 21. Joshua 9, 1 through 21. Présteme atención, nomás lo voy a leer para que le agarremos el hilo a esta historia, porque esta historia avanza casi 1000 años de historia, 1000 años en la Biblia, imagínense. It takes about 1,000 years in the Bible. Y veamos las consecuencias And we see the consequences que trae varios en esta historia, that the story brings, ya sea para bendición o ya sea para maldición. whether it be for a blessing or for a curse. Entonces, déjenme lo leo. Josué 9 del 1 al 21 y présteme atención. Joshua chapter 9, Dice, from verse 1 through 21. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al este lado del Jordán, le pongo un contexto para que nos ubiquemos en esta historia. Sabemos que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto We know that God delivered Israel from slavery from Egypt a través de un líder o un pastor llamado Moisés. through a leader or a pastor named Moses. Pero Moisés muere But Moses dies. y ahora Dios levanta a otro líder, And now God raises up another y leader. es Josué. And it's Pues Joshua. aquí está Josué, So now here is Joshua. ahora con el pueblo de Israel, Now leading the people of ya Israel. entraron a la tierra prometida, And they have entered into the promised land. pero hay que derribar But there o needs to destruir There needs to los destroy enemigos. the enemies. ¿ok? Era la orden que Dios le había dado. It was the order that God had given. Entonces dice el versículo 1: So now verse 1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en las llanuras, y en todas las costas del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los feneceos, los jebeos, los jebuseos. Versículo 2. Verse 2. Y se concentraron para pelear contra Josué e Israel. 3. 3. Mas los moradores de Gabaón, de esto se trata al principio de la historia, los gabaonitas. This is the beginning of the story, the history. Mas los moradores de Gabaón, cuando vieron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de allí, versículo 4, usaron astucia. Diga conmigo astucia. It would be cunning. Diga recio, astucia. It would be cunning. Ven, dice, usaron astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. 5. Y zapatos viejos y recocidos de sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. 6. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a todo Israel: nosotros venimos desde tierras muy lejanas a hacer pues ahora pacto con nosotros. Versículo 7. Verse 7. Y los de Israel respondieron a los gabaonitas: quizás habitéis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer pacto con ustedes? 8. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos sus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? 9. Y ellos respondieron: somos tus siervos. Hemos venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que él hizo en Egipto. 10. Todo lo que él hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Gog, rey de Basán, que estaban en Astarot. 11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisiones para el camino, e ir al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, hacer ahora pacto con nosotros. 12. Este es nuestro pan, lo tomamos calientito de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a ustedes. Y helo aquí, mira, ahora ya está seco y mohoso.
mohoso. 13. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helo aquí, ya están rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos ya están viejos a causa de lo muy largo del camino. 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Diga conmigo, no oraron. Dile al que está a tu lado, hay que orar. Versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos pacto, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación de Israel. Versículo 16. Pasados 3 días, diga 3 días. Pasados 3 días, después que hicieron el pacto con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día y llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot, Kiriat, Jereín. 18. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación de Israel les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. 20. Esto haremos con ellos, los dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. 21. Dijeron pues dijeron ellos los príncipes de ellos: dejadnos vivir. Y fueron constituidos los gabaonitas leñadores y aguadores para toda la congregación de Israel, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. 22. Y llamándolos Josué, les habló a los gabaonitas diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Diciéndonos que habitaban muy lejos ustedes, siendo que moran aquí en medio de nosotros a 3 días. 23. Ahora pues, malditos serán, y no dejará de haber de entre ustedes siervos, y quien corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios en Israel. ¿Entendimos esta historia? Te la explico rapidito para entrar a la segunda parte. Escuche bien. El pueblo de Israel está a punto de entrar, o mejor dicho, ya entró a la tierra prometida. Y el mandato de Dios era que iban a poseer la tierra prometida, pero en la tierra prometida había enemigos. Y la ordenanza de Dios era: maten a todos los enemigos, destrúyanlos, porque esa es la tierra que yo les he dado a ustedes. Entonces los gabaonitas, y dice, hicieron astucia. Es decir, ellos vieron que no podían pelear contra Israel y Josué, y formaron otra estrategia. ¿Sí? Y se hicieron pasar como que venían de viaje de muy lejos, para engañarlos a ellos. Y dice la Biblia que hicieron pacto con ellos. Traían pan ya muy viejo, zapatos ya muy viejos, ropa ya muy vieja, y dijeron: esta ropa era nueva cuando salimos del camino. Tenemos mucho tiempo viajando. Y era mentira, porque la Biblia dice que vivían a 3 días de ellos. ¿Qué pasó con Josué e Israel? Dice la Biblia que Josué no consultó a Jehová, no oró al Señor. Por eso es bien importante que debemos de pedir guianza al Espíritu Santo. Cuando vamos a tomar cualquier decisión en la vida, debemos de consultarlo a Él para ver si Él aprueba o no aprueba. Pero ese no era tanto el problema. El problema está aquí, miren. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, Gálatas 3:15, dice, Gálatas 3:15 dice: hermanos, hablo en términos humanos,
I speak in man's terms. Un pacto, A covenant, aunque sea de hombre, even though it becomes of man, una vez ratificado, once it's certified, nadie lo puede quebrantar. no one can break it. Este era el problema. This was the Es issue. decir, Josué hizo pacto con ellos, Joshua made a covenant with pero them, los líderes de Israel lo ratificaron. but the leaders of Israel certified it. Y una vez ratificado el pacto, And once it's certified, aunque sea de hombre, even though it's a covenant, no it's se still puede there. romper. It cannot be broken. Por eso el pueblo de Israel That's why Israel venían con los príncipes, con los líderes, came to the leaders y le reclamaban. and they were Y reclaiming ellos it. decían, no podemos romperlo ya. And the leaders said, we cannot break this. Ya está ratificado el pacto. The covenant is Y lo hicimos certified. delante de la presencia de Adonai. And we did so before God. Por lo tanto, no los toquen. Therefore, we cannot No touch los them. podemos matar. We cannot kill them. Porque hay un pacto que a ellos los protege ahora. Because now there's a covenant that protects Y them. van a vivir en medio de nosotros. Now they will abide among En otras us. palabras, In other words, tenemos que adaptarnos a vivir con ellos. we have to adapt to live with them. Porque hay un pacto de protección hacia ellos. Because there's a covenant of protection El among them. pacto no lo podía romper nadie. They could not break it. Ok, aquí empieza la historia con Josué. This is what the story with Joshua Pero is. si nosotros seguimos viendo esta historia, But if we continue to read this nos story, vamos a dar cuenta we're going to que la realize historia avanzó, pasaron los años, that it advances. y los gabaonitas, The Gibeonites, que eran naturalmente enemigos de Israel, they were naturally enemies of Israel. vivían en medio de Israel. They lived amongst Israel. Escuchen bien esto. Listen to Por this. eso hay que tener mucho cuidado That's why we have to be con very quién careful metemos a casa. who we bring to the house. Israel no se dio cuenta y metió a su casa al enemigo. Israel did not realize and allow the enemy to come into the Porque el house enemigo fue más astuto. because the enemy was more cunning. Dice la Biblia The Bible que los says hijos de las tinieblas that the sons of darkness son más sagaces que los hijos de luz. are more knowledgeable than the sons of En otras palabras, In other words, los hijos del diablo the sons of the devil, son más sagaces que los hijos de Dios. more knowledgeable than the sons of God. Y aquí está la prueba. And here's the proof. Engañaron al pastor Josué They deceived Pastor y a Joshua todos los líderes de Israel. and all the leaders of Y ahora Israel. ya estaban con las manos atadas y no podían hacer nada. And now they had their hands bound and was unable to do anything Porque habían hecho pacto con ellos. because they made a covenant. Pero si nosotros seguimos la historia, But hermanos, if we continue the story, nos vamos a dar cuenta we're going to realize que pasa Josué, that Joshua muere dies. Josué, He dies, vienen ahora los jueces, and now the judges la arrive. temporada de los jueces, The time of the y judges pasa la temporada de los jueces, and the season of Vienen los profetas. the prophets arise, y viene en la temporada de los reyes de Israel. and then the time of the kings Y la arise. Biblia dice, And the Bible en says, el tiempo del rey Saúl, in the time of King Saul, imagínense, ya pasaron unos casi 1000 años, imagine almost 1,000 years en of generación life. en generación, Generation after y el generation, enemigo viviendo en medio and the de Israel. enemy still abiding among Aunque ya eran generaciones otras, even though it's another generation, pero el pacto se había hecho con los gabaonitas. but the covenant was still made with the El Gibeonites. pacto los seguía protegiendo a ellos. The covenant still protected them. ¿Ven? Entonces ahora viene el rey David, y David, Now comes King David, and por King su David, celo, dice la Biblia, because of his zealous, quiso hacer lo bueno delante de Dios, he wanted to do right before God, pero no consultó al Señor. but he did not consult God. Y dice la Biblia And the Bible says que el rey David that King David giró una orden gave an order que mataran a todos los gabaonitas to murder all the Gibeonites porque no pertenecían a Israel. because they did not belong to Israel. Y los príncipes ese entonces And the leaders in y that el time, pueblo de and Israel the nation le of Israel, decían, David, David, no podemos tocarlos. we cannot touch him. Ellos hicieron pacto con Josué. They made a covenant with Joshua. En la administración pasada ellos traen pacto. The past administration made a El covenant pastor with them. pasado hicieron pacto con ellos. The past pastor made a covenant with them. No se puede tocar. We cannot touch him. Y David dice que en su celo And the Bible says that he no hizo caso did not y listen, mandó matar a los gabaonitas but he murdered the y Gibeonites mató a muchos de los hijos de los gabaonitas. and murdered many of the sons of the Gibeonites. Pero pasan los años And the years go y ya by. David ya no está. Perdón, Saúl ya no está. Sorry, Saul is no longer there. Ahora viene el rey David. Now is King David. Vienen los tiempos del rey David. Y aquí es donde quiero con la segunda parte empezar. And this is where I want to begin with the second part. Ese fue lo que vimos en la primera parte. That's what we saw in the first part. Esto es continuación. This is continuation. Vamos a la Biblia, Let's go to the a word. segunda de Samuel capítulo 21, 2 Samuel 21. versículo del 1 al 14. Y ahí empezamos. Samuel 21.
Segunda de Samuel 21, del 1 al 14. 1 through 14. Y aquí está la continuación y el final de esta historia. This is the continuation and the end of the story. Y aquí aparecen otros líderes. 2 Samuel 21. Acuérdense que en la historia, en la primera parte, aparecieron varios líderes. In the first part, several leaders showed up. Y entre esos líderes aparecían mujeres. And within those leaders, there were Muchas mujeres líderes. many women that were leaders. Pero vamos a ver esta historia. We're going to see this story. Segunda de Samuel 21. 2 Samuel 21. Vamos a leerlo hasta el 11 primero. We're going to read up to verse 11. Y los últimos versículos dejamos hasta el último. We're going to leave the rest to the... Dice, hubo hambre en los días del rey David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Diga, David sí oró. Say, when David did pray. Esta es la diferencia. This is the difference. David sí está consultando a Dios. David is praying to God. Josué no consultó a Dios. Joshua did not pray Saúl to God. no consultó a Dios. Saul did not pray to God. Y David sí consultó a But Dios. David did Y pray to dice, God. y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, por culpa del rey Saúl, por aquella causa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Escuche bien, Listen, versículo 2. verse 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Y luego viene aquí entre paréntesis un comentario Into parentheses, there's a comment. del que tradujo las escrituras. Dice, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho pacto, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Versículo 3. Verse 3. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por ustedes? ¿O qué satisfacción daré para que bendiga la heredad de Jehová? Para que bendigan la heredad de Jehová. Versículo 4. Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nada, ningún problema sobre plata, ni oro, ni con Saúl o con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo, lo que ustedes pidieren, eso les daré. Versículo 5. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, o sea, Saúl, y de lo que maquinó contra nosotros para exterminarnos y no dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. 6. Danos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaón de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo lo daré. Imagínense el problemón que está enfrentándose David ahora Imagine the dilemma that David is facing now por unos líderes anteriores que no consultaron a Jehová. because of past leaders that did not pray to God. Versículo 8. Verse 8. Pero tomó el rey a los hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armone y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, la hija del rey Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Melaonita. 9. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto con ellos 7 de los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. 10. Verse 10. Y entonces Rispa, hija de Aja, tomó un manto de silicio, diga, tomó un talí. Tomó un talí de silicio y la tendió para sí sobre una roca desde el principio de la siega. Escuche eso, desde el principio de la temporada de la siega From the beginning of the harvest hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se poseyese sobre ellos, ni de día ni las fieras del campo de noche. 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Ok, déjame explico esto. Let me explain this. Y ahorita pasamos a lo siguiente. Then we'll go on to the next. Aquí hay un problema, There's a dilemma que here. es el rey David, The King David tiene que confrontarlo. has to confront. Es decir, a él le está tocando Is coming to un him problema de la administración pasada. an issue from the past Un problema administration. que él no lo buscó ni lo hizo. A problem that he did not was not the
responsibility. Pero él tiene que confrontarlo. But he has to face ¿Por it. qué? Why? Porque en su administración Because the administration, hay 3 años de maldición. there's 3 years of curse. No llovía. You had not rained. Y cuando ya eran 3 años sin llover, It was 3 years without el rain. rey Saúl dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? King David said, Dice what's la going Biblia on here? The Bible que says consultó a Jehová. that he prayed to God. Señor, Lord, ¿por qué no llueve? why is it not ¿Qué raining? pecado hemos cometido? What sin exists? ¿Por qué esta maldición? Why is this ¿Por qué curse? esta sequía? Why this No famine? hay cosechas. There's no harvest. Nos vamos a morir de We're hambre. going to die of hunger. Consultó a Jehová. He prayed Y to dice God. la Biblia And the Bible says que Jehová le respondió that God answered him y le dijo, and said, por culpa del rey Saúl, because of King Saul, por cuanto él mató a los gabaonitas. because he murdered the Gibeonites. ¿Por qué? Why? Porque Dios estaba respaldando un pacto Because God was backing up the que covenant 1000 años atrás había hecho Josué. that 1,000 years back Joshua had Aunque made. fue un pacto en base de engaños. Even though it was a covenant based on Pero la Biblia deception, dice But the Bible que si un says- pacto, aunque sea de hombre, a covenant, even though it's si made es by man, ratificado, if it's no se certified, debe de romper. it cannot be broken. Y Saúl estaba rompiendo un pacto. And Saul broke a covenant. El pacto era que había protección sobre ellos, The covenant was that there was protection upon aunque them. eran sus enemigos. Even though they were Pero el enemies, pacto lo estaba cubriendo, but the covenant was los protecting estaba them. cuidando a todas sus It generaciones. was protecting the generation. Pero en el celo del rey Saúl, But in the zeal of King escuche, Saul, por querer hacer lo bueno, for wanting to do the porque right había thing, mandato de matar a los enemigos. because there was a commandment to kill the Y enemies. aunque el pueblo le dijo, And even though the people no los told him, toques a ellos, you cannot touch them, tenemos pacto, because there's a covenant, no los podemos tocar. you cannot touch Pero them. no hizo caso. But he did not pay Y attention. ahora los mandó matar. And he ordered to kill them. Pasa la historia del rey Saúl. The history passes of Y King ahora viene Saul, el rey David. and now King David. Y las consecuencias de la administración pasada las está pagando David ahora. Now the consequences of King Saul, King David has. Y ahora hay maldición en el pueblo. And now there's a curse upon the Ahora nation. no llueve. Now there's no rain. Y dice la Biblia And the Bible que says David consultó a Jehová. that David ¿Qué prayed. está pasando? What's going ¿Por on? qué no llueve en esta Why is it not administración? raining in this Porque hay administration? sequía en mi Why is pueblo. there famine in the Dice land? por culpa del rey Saúl. Because of King Saul. Porque derramó sangre. Because he shed Porque blood. quebrantó un pacto. Because he broke a Hermanos, covenant. una vez que se hace pacto Once a covenant y is se made, es ratificado ese pacto, and that covenant is aunque sea certified, de hombres, even though no it's se of puede men, romper. it cannot be broken. Amén. Hay muchos pactos en los cuales nosotros nos movemos, There are many covenants in which we move in, pero la mayoría de nosotros no sabemos lo que representa un pacto. but the majority of people do not know what a covenant Hermanos, un is. pacto el cual más conocemos entre nosotros es el pacto matrimonial. The covenant that most of us know is a covenant. Bíblicamente es un marriage. pacto matrimonial. Biblically, it's a. Y si ese pacto se And rompe, if that covenant is por broken, eso hay maldición quien rompa ese pacto. there's a curse that comes upon us. who ¿Me breaks está that covenant. entendiendo? Cualquier otro pacto que tú hagas, Whatever other covenant that we make, si es ratificado ese pacto, if that covenant is no certified, importa que sea de hombres, even though if it's of men, no se puede romper. it cannot be broken. Díganle que está a tu lado, los pactos no se rompen. So the one next to you, the covenants cannot be Hermanos, broken. hay un pacto en la cruz del Calvario. There's a covenant at the cross of Calvary. Yeshua HaMashiach Yeshua vino a HaMashiach morir en la cruz del Calvario came to die on the para cross hacer un pacto por toda la humanidad, to make a covenant with para que humanity. todo en el que en él cree, mi hermano, Anyone who believes in him, tendrá vida eterna. can have eternal Cuando life. tú entras a ese pacto, no hay demonio que pueda romper ese pacto. No hay brujo que pueda romper ese pacto. Cuando tú te agarras de ese pacto. when we grab a hold of that ¿Cuántos covenant, dicen amén? we say amen. Hermanos, aquí está el problema. And here's the dilemma. El Señor The Jesucristo Lord Jesus sabe Christ, del pacto que hizo con nosotros. He knows the covenant Y that Él He jamás has. va a romper el pacto. And He will never Lo break que that lo covenant. rompemos somos nosotros, con nuestras actitudes, los seres humanos. Us as humans, No sabemos de we pacto don't know of y covenant. no damos el valor que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por And nosotros. many do not understand the value of the action Y that He con made at the nuestras cross. acciones rompemos los And with pactos. our own actions, Y we después break viene the covenant. maldición a nuestras And vidas. then curses come Y upon our después lives. hay sufrimiento y dolor. And then there's suffering and pain. Después hay sequía, hermanos. No llueve bendiciones para And there's nuestras no rain vidas. of blessings upon our Porque lives. se rompió un Because there pacto. was a covenant that was ¿Cuántos me broken. están entendiendo? How many are Dale un understanding fuerte this? aplauso a Yeshua HaMashiach.
pactos. Covenants. Los pactos no se rompan. Dile al que está a tu lado, no rompas el pacto de Yeshua. So the one next to you, don't break the covenant. ¿Cuántos dicen amén? I mean, say amen. La Biblia dice, mis hermanos, The Bible says, que una vez que Jehová le dijo el problema a David, once God shared the dilemma with David mandó llamar a los gabaonitas David called the y Gibeonites les dice, and asked them, les hemos fallado. we have failed you. Rompimos el pacto que había con The ustedes. covenant was broken that was with Y you. por culpa del rey Saúl, And because of King que Saul, derramó sangre a sus hijos, shed blood of your son. hoy estamos padeciendo esta maldición de sequía. And now we're going through this curse of drought. Tenemos 3 años sin llover It's been 3 years since porque it's se rained, rompió un pacto. because the covenant was Pero broken. ahora les decimos, gabaonitas, But now we say to the ¿qué Gibeonites, tenemos que hacer por what is ustedes it that we must do para for que you se rompa esta maldición? so that this curse may be broken? Escuche bien, hermanos, porque los pactos que se rompen, The covenants that are broken, las consecuencias las pagamos, the consequences will be pero broken. hay esperanza, porque podemos volver a ratificar ese pacto. Because we can recertify that Cuando covenant. venimos al Señor Jesucristo When we come to y Yeshua, le fallamos, mi hermano, rompemos el pacto de la cruz, pero hay esperanza. Dígale que está a su lado, hay so the one esperanza. next to you, there's still hope. ¿Cuántos dicen And amén? we say amen. Dale el aplauso al Señor Jesucristo. And then Yeshua prayed. Y David habló con los gabaonitas And then he spoke with the Gibeonites. y les contó lo que estaba pasando. And he spoke of what Y was les going dijo, on. sabemos, And he said, I Dios ha know hablado. God has spoken. ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Qué tenemos que hacer para que esta maldición se rompa entre What is it that we nosotros? must do for this curse to be broken? En otras palabras, In other words, el rey David, escuche bien, el rey David, King David, el hombre escogido por Dios, the man chosen by por God, culpa de la administración pasada, because of the past ahora se administration, tenía que humillar ante los enemigos. now he had to humble himself before the Ahora enemy. tenía que pedirles perdón a los Now enemigos, he had to ask the enemy for forgiveness. porque por no consultar a Jehová, Because the administration that el pastor pasado ahora estaban cometiendo, hermanos, pagando las consecuencias. now David was paying the consequences. of ¿Qué his past tenemos crimes. que hacer? What is it that we must Queremos do? paz. We want peace. Queremos que la bendición de Adonai We regrese. want for the blessings of Adonai come. Y dice la Biblia In the Bible que says los gabaonitas that the le Gibeonites respondieron. Miren, no queremos oro ni plata. no want silver or gold. No tenemos problema con la casa realeza tampoco. No hay problema. We don't have no issues with the royal palace. The Pero family. queremos But what we a want, 7 de los hijos del rey Saúl. 7 of the sons of King Saul. Hermano, yo me ponía en las sandalias del rey David cuando estaba escribiendo esto. I placed myself in David's sandals. No era fácil para el rey David. This was not easy for Hermanos, David. hay decisiones que los pastores tenemos que tomar muchas veces Many times there are decisions that the y pastor que has no to son make, comprendidas por el pueblo. and they are not understood by many. El rey David tenía un problema que enfrentar ahora. King David had a dilemma he had to Un face. problema que él no se buscó. A dilemma that he did not Un look problema for. que él no era culpable. And he was not at fault Pero of it. tenía que solucionarlo. But he had to bring a Porque solution. había un pueblo que estaba sufriendo Because there was a nation that y was estaba suffering. pagando las There consecuencias. was a nation that was paying the Y él consequences. consultó a Jehová y le And he dijo, prayed to God and said, ¿qué tenemos que hacer? what is it that we must Y do? ahora está con los gabaonitas. Now he's with the Y los Gibeonites. gabaonitas, And the Gibeonites, escuche bien, hermanos, listen, su naturaleza era enemigos de Israel. their nature was that they were the enemy of Israel. Los gabaonitas, con el simple hecho de que hubieran dicho los perdonamos, se solucionaba el problema. Just the simple fact that they were saying, we will forgive you, that would not bring a solution to the Porque problem. estaba en sus manos. Because it was in their hands. Pero no, su naturaleza era de enemigos. But their nature was that they Y were ellos enemies. dijeron, And they said, aquí es nuestro momento. this is our moment. Queremos a 7 de los hijos del rey Saúl We want 7 sons of King David para ahorcarlos en el monte to choke them in the hills delante de su Dios, before their delante de Jehová. before God. Es decir, estuvieron esperando todo este They tiempo, were waiting all this time esperando el momento, hermanos, para vengarse de Israel. to have vengeance against Y dice Israel. la Biblia The Bible says, que el rey Saúl, David, that dijo, King David, se los daré. I will give them to you. Wow. Imagínense ahora, Imagine now, el rey David King David, delante del pueblo y tengo que tomar
a los hijos del rey anterior. He had to take the sons of the king Y before. tengo que quitárselos a sus madres And have to take them away from para their mothers. entregárselos a los enemigos, To give them over to the para que enemy. los enemigos los destruyan. For the enemies to destroy them. Mi pueblo, tengo que quitar la gente de mi pueblo They belong para entregárselos a los enemigos. and give them over to the enemy. Qué triste, mi hermano, And it's sad. cuando no entendemos, We do not understand. cuando no consultamos a Jehová We don't pray to God. y cuando cae maldición a la nación. And a curse. Y muchas veces nosotros And many times consultamos a Jehová we pray to God. y tenemos que tomar decisiones duras. We have to Y make some strong después somos decisions. criticados por el pueblo And we're criticized by people porque no se enteran de la situación que está pasando. because they don't fully know Hermano, what's going en on. esta historia In this story, nos podemos reflejar muchos de nosotros. many of us can reflect. David tenía que tomar una decisión. David had to make a decision. Era dura, pero tenía que hacer It algo. was difficult, but he had to make En it. otras palabras, In other words, David, quiero pensar que David dijo, I want to think that David es said, preferible que mueran 7 y no que muera todo el pueblo por la causa de la maldición. it's better for 7 to die than the whole nation to die. Se puso entre la espada y la pared. He was between the sword and the Si les wall. digo que no, If I say no, quiero pensar un poquito como el rey I David. would like to think a little bit like you. Miren, les puedo dar oro, I can give you gold. les puedo dar I territorio, can give you land. les puedo dar I riquezas. can give you riches. Pero ¿por qué los hijos de But Israel? why the sons of Israel? Hermanos, qué duro cuando el enemigo pide a nuestros hijos. It's difficult when the enemy asks for Qué us. duro, hermanos, que cuando estamos nosotros sirviéndole al Señor We are serving God. y el enemigo tiene ventaja sobre nuestros hijos. And the enemy has the advantage over our sons. Y aquí surge una historia de otra líder. And here's the story of another leader. En los versículos que acabamos de leer dice la Biblia The verses that we just got to read about que this, tomó 2 hijos de Rispa there were 2 sons from Rizpah y tomó 5 hijos and 5 sons de la hija del rey Saúl. of the daughter of King Saul. En total eran 7 hijos. There were 7 in total. Y en esta historia, hermanos, And in this entra story, otra líder, Another mujer. Another Y leader. quiero que entiendan, mujeres, en esta hora. No one for the Miren lo que dice la palabra de Dios, Look what the word of God lo que says. acabamos de leer. We just got to read. Lo leo 10 y 11. Dice, entonces Rispa, la madre de los 2 hijos, tomó un talí de silicio y lo tendió para sí sobre una roca. Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Acuérdense que había sequía. Remember there was a famine. Y no dejó, perdón, que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni de fieras del campo de noche. Versículo 11. Verse 11. Y fue dicho esto a David, lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Escuche bien esto. Cuando yo estaba escribiendo esto, mi I hermano, was writing this. yo estaba en la presencia de Dios y me ponía también en las sandalias de esta mujer. I was in the presence of God. ¿Qué and I culpa placed tenía myself in the Rizpah? presence of this woman. What fault did she ¿Qué have? culpa tenía esta madre? What fault did this mother have? Que su esposo That the husband había cometido un grave error. had made a great mistake. Y ahora le estaban cobrando la deuda con sus hijos. And now they were asking the debt to Y be dice la paid for the Biblia son. que Rispa The le Bible says tomaron that sus Rizpah hijos. took the sons. Imagínense la orden del rey David. Imagine the order of King Manda a la David. Guardia Nacional y traigan a los hijos de Rispa. The National Guard goes and they gather Llévenlos the sons al of monte. Rizpah. Take them to the Porque los hill. gabaonitas los van a colgar. Because the Gibeonites are going to hang them. Wow. Y dice la Biblia que los mataron, los colgaron. And the Bible says that they hung them. Y los bajaron y los dejaron en la tierra y no los enterraron. And they left them upon Y el ground. versículo 10 dice que Rispa And the Bible says se that quedó con Rizpah sus cuerpos ahí remained with their bodies porque no los habían enterrado. because they had not buried them. Y dice la Biblia que desde el principio de la cosecha de la cebada hasta que llovió. From the beginning of the harvest until it rains. Si nosotros estudiamos poquito cultura hebrea, If hermanos, we study a little bit of code, mínimo pasaron 3 meses. at the minimum 3 months. Mínimo 3 meses más para que volviera a llover. Minimum 3 months. Porque era la temporada de la lluvia. Because it was the season of the rain. Del tiempo que fue sacrificado sus hijos. The moment that her sons were murdered, Pasaron mínimo 3 meses, o a lo mejor más, no lo sé. minimum 3 months went by. Pero maybe la more. situación es que Rispa, hermano, está con sus cuerpos de sus hijos But ahí. the
main thing is that Rizpah Y is dice right que there with her tomó un sons. manto, And she took a tomó un talí, mi hermano. She took a talit. Y dice que empezaba a espantar las aves del cielo de día. And she did not allow for the birds. Y de noche dice que venían las fieras del campo And the wild beasts of y se the querían night. comer sus hijos. Y ella agarraba el talí y los espantaba. She would grab the talit and Y empezó a pelear, mi She hermano, began to fight con un talí. with the talit. ¿Qué representa el talí, mi What does hermano? talit represent? Representa autoridad, It represents the representa cobertura, Represents- representa la Torah, mi hermano. Torah. En otras palabras, In other words, esta mujer this woman, se agarró de la Torah, she grabbed a hold of se agarró de la autoridad que She ella grabbed a hold of the tenía authority. y decía que mis hijos estén Even muertos. though my sons are Yo no dead, voy a permitir I will not que los allow demonios vengan y lo destruyan. come and Que destroy ni las aves del campo and for the ni birds las bestias de noche for the beasts of vengan y se los coman. come and Y devour them. empezó a guerrear y empezó a espantar los demonios. Hermano, yo te tengo una palabra en esta I hora. got a word for Tú que eres someone. madre, You that no are mother. importa que tus hijos ante los ojos de la sociedad estén muertos espiritualmente. No importa que tus hijos los veas alejados de Dios. No importa que tus hijos no estén sirviendo al Señor. Pero yo te digo en esta hora, mantente como Rizpah. Pelea por ellos. Espántale los demonios. Espántale las fieras del campo. Agárrate del talí. Agárrate de la autoridad. Y empieza a pelear por tus hijos. Empieza a pelear por los tuyos. Alguien que alaba al Señor en los momentos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice la Biblia The Bible says que Rizpah se cansaba that Rizpah got tired. y dice que ponía el manto She placed their sobre la roca. upon the rock. Yo no sé qué significa para ti la roca en la Biblia, I don't know what the rock represents for you in the Bible. pero bíblicamente la roca es el Señor But Jesucristo. biblically, the rock is. Dice la Biblia que Rizpah se cansaba The Bible porque says habían that pasado los días y las noches because she went through days and y nights. cansada se postraba sobre la roca And she would porque rest. estaba cansada de pelear, porque estaba cansada de guerrear, Because she was tired of warring. pero se agarraba de la But roca, she got a hold of the rock. se agarraba del Señor Of Jesucristo the Lord Yeshua. y restauraba sus fuerzas. She restored her Y strength. cuando venían las aves del cielo, And when the birds of the cuando air venían las bestias, the beasts se levantaba fortalecida y se volvía a pelear y espantaba con el manto las bestias, las aves. the birds. Hermano, yo te digo en esta hora, cuando tú te sientas cansado de tanto estar peleando, agárrate de la roca que es el Señor Jesucristo. Restaura tus fuerzas. Levántate y ponte a pelear nuevamente. No importa que tus hijos se los están criticando. No importa que tus hijos no los veas en la iglesia. Pero hay una promesa que te debe de dar fuerzas. ¿Qué le daba fuerzas a Rizpah? What gave Rizpah the Sus strength? hijos ya estaban muertos. Her sons were dead. ¿Qué mantenía a Rizpah What kept orando? Rizpah to keep on Sus hijos praying? ya estaban muertos. Their sons was already Ya no dead. había esperanza. There was no longer hope. ¿Qué tenía esta mujer? What did this woman Que possess tenía que estar peleando. that made her want to continue to fight? ¿Qué sabía ella que nosotros no sabemos? What does she know that we don't know? ¿Qué cargaba ella que nosotros no What does she carry entendemos? that we don't understand? Que aunque se cansaba, That regardless ella of volvía a levantarse con she fuerza still got up with y strength. seguía peleando And she por sus continued hijos. to fight for her sons. La Biblia dice The Bible says que había una profecía. there was a prophecy. La profecía decía The prophecy said que sus hijos that the sons un día iban a ser reyes. one day would be kings. Sus hijos iban a ser The reyes. sons were going to be Y kings. ahora estaban muertos. And now they were dead. ¿Qué está pasando? What's going on? Si Dios había dicho que sus generaciones iban a ser reyes.
God has said that the generations will ¿Por be qué ahora están muertos? why are they now dead? ¿Quién mintió en esta historia? Who lied in this story? Pero a Rispa no le importaba. But it didn't matter to Rizpah. Ella tenía una palabra profética sobre She su still vida. carried a prophetic word Y upon her aunque life. todo se veía muerto, And even though everything ella was decía, yo dead, tengo una palabra profética. she continued to say, I Y me have voy a agarrar sobre esa palabra I'm going to profética. grab a hold of that Y prophetic esta word. palabra profética es la que me da fuerzas It's the one that gives para me the strength mantenerme peleando por mi for me to familia. continue to Yo fight te for digo my en esta hora, hermano, hay una palabra profética sobre tu familia. Hay una palabra profética sobre tus hijos. Levántate como Rispa y empieza a pelear la batalla. No importa quién te lo socorra, no será. Todo se vea muerto. Agárrate de la palabra profética. Si el Señor lo dijo, Él lo va a cumplir. Dale fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hay una situación ahora. Now there's a situation here. Ya están muertos los futuros reyes. The future kings are now dead. Dios escogió a otro rey ya. And God already chose another Ahora king. hay otra profecía. Now there's another La prophecy descendencia del rey David for the descendants son of los King que van David a heredar el are trono. the ones that are going to ¿Qué inherit the está throne. pasando con Rispa? Now what's going on with Rizpah? A Rispa no le importó nada de esto. It didn't matter to Rizpah. Ella tenía una palabra profética. She had a prophetic A word. mí no me importa. So it didn't matter. Dios me dijo que mis hijos iban a ser reyes. The Lord said that my Y son pasaron los would be king. meses y Rispa seguía peleando. And the months went by and she continued to Imagínense fight. sus cuerpos ya desintegrándose. Imagine their bodies already Sus cuerpos disintegrated, ya olían mal. already smelled. Las bestias, los animales, los gusanos empezaban a brotar. The worms and everything already began to eat. Pero Rispa seguía firme orando ahí, clamando hacia la roca But Rizpah could maintain there por sus hijos. for her son. Ya no había esperanza, estaban muertos. There was no more hope, they were dead. Pero ella seguía firme. So she maintained. Me imagino que las vecinas, porque dice la Biblia, The Bible says llegaban con Rispa y querían consolarla. they would come to Rizpah, they Querían animarla, regresa a tu casa, wanted to Rispa. encourage her to go back home. Regresa a tu Go casa. back home. Ya no hay remedio, tus hijos están There's muertos. no more solution, your sons are Hermanos, dead. muchas veces Many times. las voces que The oímos voices we son hear. voces negativas Negative y en voices. vez de darnos aliento, Instead of nos desvían del camino del they eterno. remove us from our walk with God. Muchas veces esas voces que estamos escuchando, Anytime those voices that we en hear, vez de ser una voz de fe, instead of being a voice de of faith esperanza, and hope, nos dicen, tus hijos están your muertos. sons are dead. Mira tu hijo anda en la Your drogadicción. son is a drug Mira addict. tu hijo donde está encerrado. No hay esperanza para que sigas clamando a Él. Yo te digo en esta hora, mi hermano, si hay una palabra profética sobre tus hijos, no importa lo que la gente diga de ellos, tú mantente firme, agárrate de la roca que es el Señor Jesucristo y sigue clamando, sigue peleando por los tuyos. Dile al que está a tu lado, sigue peleando. Dale un fuerte aplauso. Versículo 12. Verse 12. Aquí viene la conclusión de esta historia. The conclusion of the story. Versículo 12 dice, Verse 12. entonces, versículo 11 y 12 en adelante. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, concubina del rey Saúl. Versículo 12 dice, entonces David fue y tomó los huesos del rey Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Gadá, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron al rey Saúl en Gilgal. 13. E hizo llevar de ahí los huesos del rey Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. 14. Y sepultaron los huesos del rey Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro
de sus padres e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de todo esto. Hermanos, al final de esta historia, At the end of the story, aunque los hijos no resucitaron, even though they did not raise pero their fueron sepultados como reyes but they were de buried Israel. as kings of Israel. Es decir, la profecía de Dios se cumplió en los hijos de Rispa. It was fulfilled in the sons of Aunque los Israel. hijos no revivieron, Even though they did not pero al return, final de los días, but at the end of it all, los hijos fueron sepultados en las tumbas de los reyes de Israel hasta el día de hoy. buried in the land Yo of te digo en Jesus. esta hora, no importa, mi hermano, Regardless, cuando tú veas que todo está when you muerto, see that everything que has todo died, es tinieblas, que no hay esperanza para nada, hermano, aún en el último de los tiempos, even at the end si of time, Dios dijo algo de if ti, God says something lo about va a us, cumplir. Si hay una palabra profética sobre tus hijos, mantente en esa palabra profética, porque si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo te digo, madre que estás presente, madres que van a ver este video, hay una palabra profética sobre tus hijos. No importa que ahorita no estén sirviendo al Señor, no importa que estén hundidos en las drogas, no importa estén donde estén, si el Señor dijo que te los iba a traer, no importa, mi hermano, que se vean muertos, confía en esa palabra profética, y si aún te cansas, agárrate de la roca que es el Señor Jesucristo. Restaura tus fuerzas, sigue peleando por los tuyos, sigue peleando por tus hijos. Agárrate de esa palabra profética, que Él lo va a cumplir. Dale fuerte el aplauso. Y al final fueron enterrados los 7 ahorcados, the seven that were junto con su padre Saúl their father y su Saul hermano Jonatán, and their brother Jonathan en la tumba especial de reyes. in the land of Y kings. dice la Biblia The Bible que says cuando le comentaron al rey David, David, when they said to King ya habían David, pasado meses, months had gone by. Rispa está todavía en la montaña, Rizpah is still up on the su hill. casa está sola, Her home is no ha bajado. She has not Haz descended. algo, David, Do something, David. haz algo. Do something. Esta madre no se quiere separar de ellos. Mother doesn't want to separate from Dice the que bodies. David dio una orden: And David gave an order. traigan los huesos del rey Saúl, Bring the bones of King de los Saul, reyes de of Israel, the kings of de su Israel, hijo Jonatán, of their son y Jonathan, traigan también los cuerpos de los 7 and muertos, also the seven that y were vamos a born. darle sepultura de And reyes. we're going to bury them in the land Y of dice kings. que fueron sepultados And they were buried como reyes de as Israel. kings in the land of Hasta David. entonces, dice la palabra, Until then, Rispa se levantó y empezó a caer la lluvia del cielo. Se rompió la maldición. Todo el sacrificio que tuvo que pasar esta mujer. all the sacrifice that she made. Tuvieron que morir 7 individuos, 7 hijos, 7 sons para dar vida a todo to Israel. give life to a Pero nation. se rompió la But maldición. the curse was broken. Conclusión de toda esta historia, mi Conclusion of hermano. this story. Tenemos que tener mucho cuidado We need to be very con careful los pactos que hacemos. with the covenants that we make. Porque sin darnos cuenta, Because we hacemos pactos verbales we do verbal covenants. y después verbalmente o con acciones los rompemos. And then verbally or with the action. Y eso acarrea maldición para nuestras vidas curse upon our o para lives nuestra familia. and for our family. Y una vez un pacto, And once that si covenant, es ratificado, if it's certified, aunque sea de hombre, even though it's ese between pacto men, no se debe de romper. that covenant cannot be broken. Miren las consecuencias que pagó el pueblo de Israel. Look, the consequences En esta historia in this story. pasaron casi 1000 años 1,000 years went by desde Josué from Joshua hasta el rey David, up to King David, pero por no consultar a Jehová, Josué because Joshua did not pray. hizo pacto con los enemigos. He made covenant with the enemy. Por no consultar a Jehová, el rey Saúl Because King Saul did not pray, quebrantó el pacto. he broke the Y covenant. ahora David And now David tenía que enfrentar las consecuencias y darle solución. had to face the dilemma and bring a Cuando solution. rompemos pactos,
pactos, una vez que son ratificados, once they're certified, hermanos, hay consecuencias. there's consequences. Muchas veces nosotros Many times estamos we- pagando consecuencias Going through de consequences. pactos que hemos hecho en nuestra vida, The covenants we en made el in life transcurso de nuestra vida. through our lives. Amén. Por eso es bien importante que aprendamos de esta historia And we learn from this story lo que se tuvo que pagar what had to be por, paid por estos errores que se cometieron. for the mistakes that were made. Pero al final la Biblia dice que se cumplió la maldición The curse y was la broken bendición empezó a caer. and the blessing Hay una came. esperanza entonces para su pueblo, hermano. Hope for the people. Hay un pacto superior a todos los pactos que There's se a hagan en la superior tierra. covenant above Y all ese the covenants. pacto en la cruz de Yeshua The HaMashiach. covenant of Yeshua, Ese HaMashiach pacto, cross. hermano, si hay pactos que venimos arrastrando That we're dragging, de brujería, de hechicería, of sorcery, de maldiciones generacionales, el pacto de Yeshua en la cruz the covenant of es Yeshua superior a cualquier otro is pacto. superior to any other Agárrate de esa roca que es el Señor Jesucristo y Él nos ayudará a salir adelante. Dios te bendiga, pueblo. Dale fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Dios bendiga a los hermanos que se conectaron a las redes sociales. Bless everyone. Bendiciones, compártanlo, Blessings, share pero this. que sea de bendición a sus vidas. Pray this a blessing to